nosotros tenemos nuestros hitos. El primer hito fue, por supuesto, cuando se inició el desarrollo del OCT en vivo, ¿no? Que inició en el 93 con el la primera imagen obtenida en vivo que se inició a comercializar alrededor de los 2000, del año 2000 en realidad. Y el segundo hito importante es la cantidad del desarrollo. Ya ha cambiado el punto de ver de la retina, ¿no? de nuestra especialidad. Tanto así que ahora todo el mundo hace OCT y todo el mundo quiere poner antiangiogénicos. Y entonces yo les pongo esta imagen, ¿no? Y le digo a un residente, me dice, doctor, una ayudita. El paciente ya voy por la segunda inyección y no mejora el edema. ¿Qué hago? No mejora, ya no se quiere por la trasera, ¿no? Un ex residente. Le digo, ¿y qué tiene tu paciente? ¿Qué cosa es tu paciente? Entonces, no porque yo tengo un partido, yo voy a pensar que todo es clavo, no porque yo tengo yo voy a tratar OCTs. Primero tengo que estar seguro y tengo que conocer la patofisiología de cada entidad, qué herramientas. No vamos a revisar la patofisiología de cada una de ellas, pero sí vamos a revisar qué cosas son los antiangiogénicos. Este edema macular es secundario a una uveitis intermedia. Jamás nos va a mejorar ni con 25 antiangiogénicos que ustedes quieran colocarle, ¿no? Entonces, no porque yo tenga un incremento en el grosor macular significa que tengo que usar un antiangiogénico. Eso es muy importante porque lo vemos muy común en la práctica diaria, en la práctica de nuestro hospital y en general la práctica privada, que todo el mundo quiere colocar solo viendo un engrosamiento sin saber qué más hay. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es el VEGF, el famoso VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor? Que en realidad es una familia, no es uno solo, es una familia. Son varios antiangiogénicos, que estos que están listados acá son los principales, son los más importantes. Y vamos a hablar brevemente de la historia de los VEGF. Siempre lo hemos asociado a dos cosas. En primer lugar a cáncer y luego a las patologías retinianas que nosotros conocemos. Pero hay que decir que en el 71, el primero que estableció que podía haber una relación entre el crecimiento tumoral y angiogénesis fue este señor Folkman. Y decía que la inhibición de esta podía ser terapéutica. Fue el primero que estableció una hipótesis de este tipo. Ya en el 83 pudieron describir un llamado factor de permeabilidad vascular, que decía lo que Folkman decía, pues no comprobar lo que Folkman decía. En el 89 fue descubierto un factor de crecimiento de células endoteliales y le fue llamado el VEGF, el famoso VEGF, que cuando fue secuenciado, quiere decir cuando fue visto los genes que lo componen, era idéntico al ya conocido VPF, al factor de permeabilidad vascular, que quiere decir que era el mismo pero con dos funciones diferentes. Desde entonces se lo conoce por su expresión incrementada en cáncer, por supuesto, y durante condiciones de hipoxemia y en patogénesis de enfermedades de la retina como degeneración macular, diabetes mellitus, se llama macular diabético, y obstrucciones venosas retinianas. Pero entonces, esto nos lleva a pensar, ¿es entonces el VEGF nuestro amigo o es nuestro enemigo? ¿Qué cosa es el VEGF? ¿Qué papel juega? Entonces tenemos que hablar que en la normalidad, que en lo normal, digamos, de nuestro organismo, hablamos que hay un balance entre estas dos situaciones, proangiogénico y antiangiogénico. Y este balance es el balance natural que tenemos que tener para poder subsistir. Este balance del angiogénico, del proangiogénico, es a través de nuestro famoso VEGF, que no es solo producir vasos para que nuestra retina sangre, no es solo producir vasos como locos en nuestros pacientes diabéticos, no es solo sangrar debajo de la mácula, es toda una serie de vías, una serie de subcaminos que nos llevan a la angiogénesis, pero a través de diferentes vías intermedias que tienen que ver con una vía del óxido nítrico, con proliferación celular, con migración celular, con supervivencia celular, con cada uno de estos factores que a su vez tienen muchas vías pequeñas intrínsecas. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que si yo ahorita agarro y me corto el dedo o me corto la mano o qué sé yo, tengo una herida, voy a querer que mi VEGF esté activo para que puedas proliferar las células que me van a cicatrizar, migrar las células que me van a cicatrizar y que pueda sobrevivir el tejido afectado.
Por otro lado, tenemos el antiangiogénico, que está prácticamente identificado por este famoso PEDF, el Pigment Epithelium Derived Factor. ¿Qué es lo que hace? Bloquea el VEGF y nos genera un proceso antiangiogénico, nos pone antipermeabilidad y antiangiogénesis, también nos produce migración celular, pero por otra razón, pero nos lleva a apoptosis y nos lleva a muerte celular. ¿Qué quiere decir? Que el angiogénico es pro vida y este es pro muerte. Entonces, volvemos al anterior. ¿Es nuestro amigo o es nuestro enemigo? Entonces, el VEGF, como ya hemos dicho, es una familia que tiene todos estos, el A, B, C, D y el placental growth factor. Y básicamente tiene que ver con angiogenesis, angioproliferación, vasodilatación, en el caso del VEGF-A, que es el que conocemos, que es el que está más relacionado a las enfermedades que nosotros tratamos, el VEGF-B, antiangiogénesis miocardial, el C a linfangiogénesis, el D a linfangiogénesis en pulmón, el placental growth factor, para crecimiento, para desarrollo en placenta, embriogénesis y angiogénesis durante isquemia, cicatrización de heridas y en cáncer. Ok, muy bien. Entonces, este vascular endothelial growth factor tiene una papel importante. Por favor, no sé si podemos pedir a los diferentes colegas que apaguen sus micros porque se escucha bastante interferencia de fondo. Les agradecería, por favor, a los colegas que están en el auditorio que tengan cuidado de apagar sus micros. Gracias. Hablamos de que en el desarrollo del embrión está presente el vascular endothelial growth factor. En la fisiología normal, el adulto está presente en la cicatrización de heridas. Frente a injuria, las plaquetas se activan, liberan citoquinas, entre ellas liberan el VEGF. Y también está presente en el ciclo reproductor femenino, en el desarrollo del cuerpo lúteo, el desarrollo folicular, el desarrollo de los vasos requeridos para el cuerpo lúteo. Muy importante también. En enfermedades no malignas está presente en AR, en psoriasis, en diabetes, retinopatías isquémicas, como lo sabemos, y por supuesto en cáncer. Entonces no vamos a hablar en este momento, como hemos dicho, de la patofisiología de cada una de las enfermedades que conocemos, pero sí necesito presentarles y necesitamos saber cuáles son nuestro martillo, qué tenemos ahorita en el mundo, qué tenemos y qué es lo que tenemos. Tenemos estas drogas, son las que están aprobadas por la FDA, algunas, excepto el bevacizumab que no está aprobada, el famoso Convercept, que es el llamado Eylea chino, que está en estudios en la FDA ya fase 3 para ser aprobado, que no sé si a ver a los amigos que tienen ascendencia china nos pueden ayudar cómo se pronuncia esto. Me han dicho que es algo como Langmu o algo así, gracias a Google Translator, pero ese es el nombre de la medicina en China. Todavía no sabemos con qué nombre se comercializará en el resto del mundo. Y el brolucizumab, el famoso VOVU, que recientemente ha sido aprobado. Tenemos que tener en cuenta también que en todas estas patologías hay una alteración de la barrera hematoretiniana. Y eso es importante saberlo, vamos a hablarlo después. Quiero sacar un ratito borrar. Ok, perfecto. Entonces, esta es la línea de tiempo, ¿no? Desde el 2004 que apareció el primero, el Pegaptanib, que ya no se usa, pero que sigue estando aprobado por la FDA, que fue un aptámero, que se une a las isoformas de la VEGF-A, el Avastin, que no está aprobado por la FDA, que es un anticuerpo monoclonal, Lucentis, ranibizumab, Eylea. Del 2006 al 2011 hubo un gap bastante importante hasta que apareció Eylea. El 2011 al Convercept al 2013, muy pronto, y hemos tenido un gap de casi 5 o 6 años hasta el VOVU, hasta el brolucizumab. No quiere pasar. Ok. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta esto también, que tenemos receptores, ¿no? Tenemos receptor para VEGF1, receptor 2, los neurolipins, diferentes tipos de receptores. El VEGF-A básicamente se va a unir al receptor 1, 2, el neurolipin, el VEGF-B y el placental growth factor también, ¿no? Entonces, los diferentes fármacos que tenemos, ¿a qué nivel van a actuar? Tanto Macugen, Avastin, Lucentis y el VOVU, básicamente sobre el VEGF-A. Entonces van a
bloquear solo VEGF-A. Sin embargo, Eylea, Saltrap, que ya vamos a mencionar qué es, y el Eylea chino o Convercept, además actúan sobre el VEGF-B y el placental growth factor, que es lo que digamos que les da un plus, o por lo menos para el laboratorio comercial farmacéutico le daba un plus sobre las otras fármacos, ¿no? Vamos a revisar brevemente el bevacizumab, su nombre Avastin, lo conocemos, no es aprobado por la FDA, es un anticuerpo monoclonal. Entonces yo cuando mis residentes están colocando inyecciones conmigo, yo les digo, ¿qué vas a colocar? Avastin. ¿Y qué es el Avastin? Un antiangiogénico. ¿Qué cosa es un antiangiogénico? ¿Qué cosa es el bevacizumab? No, pues tienes que decirme, es un anticuerpo monoclonal. Entonces, ¿por qué es un anticuerpo? Porque es una IgG, es una inmunoglobulina G que está completa en este caso. Y se liga a la isoforma A, impide su unión a receptores, es un anticuerpo completo que se produce en ovario de hámster chino y su dosis 1.25 en 0.5 mililitros, usado off-label alrededor del mundo, es el más usado, a pesar que no está aprobado, ¿no? Muy bien, el ranibizumab, que por otro lado es un fragmento. Es un fragmento. ¿Qué quiere decir fragmento? No es un anticuerpo completo, es un pedazo de este. Es pequeño, es producido en Escherichia coli mediante tecnología de ADN recombinante. También se liga al VEGF-A y en Estados Unidos tiene dos presentaciones. Tiene la presentación de 0.3 que las aprobaron para retinopatía diabética y edema macular diabético, y 0.5 que es para degeneración macular neovascular y para edema secundario, obstrucción de vena, ¿no? Esa es la diferencia, que contra tener dos dosis, en Estados Unidos funciona así, pero en el resto del mundo solo tenemos la dosis de 0.5 miligramos en 0.5 mililitros. Muy bien, entonces esto es lo que les quería mostrar. Este es una IgG completa. Este es el bevacizumab. Tiene una fracción de anticuerpo, una fracción cristalizable, una cadena ligera, una cadena pesada, una cadena variable, etcétera. Eso vamos a hablarlo brevemente, pero toda esta inmunoglobulina G vendría a ser el bevacizumab, y un pedazo de esta, un fragmento de esta, es lo que sería el ranibizumab, y esa es la gran diferencia entre ambos que vamos a hablar después en relación a seguridad. Luego tenemos el famoso aflibercept, Eylea o Eylea con diferentes escritos, que es una proteína de fusión recombinante. Entonces, yo le digo que este es un Frankenstein. En el laboratorio agarraron un pedazo de receptor VEGF1, un pedazo de receptor VEGF2, y en ovario chino se sintetizaron con un fragmento cristalizable este Frankenstein, con pedazos, fragmentos de aquí y por allá. O sea, no existe en la naturaleza como tal. Entonces, lo que hace es un decoy, es un señuelo. Entonces hace que se atrape ahí el VEGF-A y el placental growth factor también, ¿no? Entonces el VEGF-A, B y el placental growth factor. Por eso se llama TRAP-I. Y vienen 2 miligramos en 0.5 mililitros y está aprobado por la FDA para lo que estamos ahí, para lo que sabemos y conocemos. Cabe mencionar esta versión de sipaflibercept. Cuando apareció el aflibercept, y a su vez fue aprobado el sipaflibercept, pero llama la atención que apareció con esta partícula antes del nombre ZIP y con otro nombre, Saltrap, y llama la atención que la FDA autorizó esta diferenciación, siendo exactamente el mismo fármaco. Es el mismo fármaco, lo único que diferencia es la formulación. Este tiene más osmolalidad, tiene menor pH y no se indica obviamente para inyección intravítrea por esas razones. Aparentemente lo que quisieron hacer los fabricantes de aflibercept fue pues tener un nuevo Avastin con el sipaflibercept, ¿no? El sipaflibercept está indicado para cáncer de colon refractario, para los que no respondían justo al Avastin, pero lamentablemente no ha tenido mucho éxito para cáncer de colon y sus indicaciones. No ha habido mayor diferencia que otras drogas comúnmente usadas y no se está usando mucho. Sin embargo, algunos investigadores en India, en Brasil,
en Pakistán han probado, no solo in vitro, sino también en pacientes, el sipaflibercept con aparentemente, mejor dicho, sin mayores complicaciones o sin complicaciones, sin efectos indeseados en los pacientes. Sin embargo, no es necesario porque es caro, inclusive el sipaflibercept llega a ser mucho más caro que el Avastin y bueno, por este lado no ha progresado. Y hablamos del famoso Convercept, el Eylea chino, que existe en el mercado desde el 2013, pero solo existe en China, y está ya en fases, como les digo, de aprobación por la FDA y el Comité Farmacológico Europeo. Pero ¿por qué le llaman el Eylea chino? Porque igual es una proteína de fusión, está hecha por un pedazo del receptor VEGF1, dos pedazos del VEGF2 y simplemente atrapa el VEGF, ¿no? Entonces es muy parecido a Eylea, entonces es por eso es que le conocen como la Eylea chino, ¿no? Aparentemente su pronunciación es Langbu, no sabemos con qué nombre será comercializado por este lado del mundo, y al igual que Eylea, tiene que bloquear VEGF-A, el B y el placental growth factor. Y hablar brevemente del brolucizumab, el famoso Viovu, que también es interesante ponerse a investigar por qué la FDA, si ustedes vemos el nombre, es Viovu, brolucizumab DBLL. ¿Qué rayos significa este DBLL? ¿De dónde sale? Pero viendo los documentos de la FDA, es una partícula que la misma empresa Novartis ha pedido a la FDA que se añada este sufijo. ¿Qué significa? No sabemos, no está claro, no dice en ningún documento, pero me imagino que es para hacer diferencias con el nombre el no propietario, name que le llaman, ¿no? El nombre no propietario, el nombre propietario es el Viovu, el nombre no propietario es el brolucizumab, que le han puesto esta partícula, ¿no? Cuando estaba en estudios era conocido como esta molécula, RTH258, ¿y cuál es la diferencia? Que volvemos a la misma tecnología del ranibizumab de Lucentis, volvemos a un fragmento, mientras que recordamos y hemos dicho, el Avastin es un anticuerpo completo, el Lucentis es un fragmento, el Eylea es un anticuerpo, digamos, es un decoy, es una proteína fabricada en el laboratorio. Volvemos a un fragmento. El brolucizumab es un fragmento de anticuerpo, pero a diferencia es de cadena simple, es mucho más pequeño que el ranibizumab, por eso lo pongo acá al costado para tener en cuenta eso, y según el laboratorio tiene mayor penetración en tejidos, mayor clearance de circulación y alta afinidad a todas las isoformas de VEGF-A. Ahora, la compañía ha recibido aprobación por la FDA para degeneración macular relacionada a la edad, con 3 dosis de inicio o de carga, y luego las dosis cada 8 a 12 semanas, aparentemente más extendido. Entonces, dentro de los estudios, el HOG y el Harrer que ellos presentan tienen resultados interesantes, con menos números de inyecciones que con los otros antiangiogénicos. Bueno, pues veremos a ver si es que alguna vez llega a nuestro medio esta droga. Pero vamos a hablar de lo que queríamos, los riesgos sistémicos. Muy bien, ¿y qué tenemos? Ya sabemos de los riesgos sistémicos. ¿Por qué? Porque hace muchos años que se utilizan los antiangiogénicos sistémicamente, no en cáncer. Y a diferencia de lo que nosotros inyectamos 0.05 mililitros, pues ellos usan todo el frasco en un solo paciente por infusión. Eso es bastante la dosis que utilizan. Y sabemos que en ellos que el 33% presenta HTA y tienen un 4% de envetos trombóticos, incluido ACV, TIA, infarto miocardio, hemorragia subaracnoidea. Entonces, si nosotros recordamos y hacemos un esfuerzo de ver la bioquímica, qué funciona de la vía de este VEGF, pues vamos a ver pues que al bloquearlo sistémicamente, estamos alterando un montón de cosas. Y al alterar un montón de cosas, si su función es angiogénesis, integridad del endotelio, dar tono vascular, homeostasis del endotelio con las plaquetas, prevención de la adherencia de las células endoteliales a las células sanguíneas, protección glomerular, etcétera. Si inhibimos todo eso, vamos a ver que vamos a tener compromiso de heridas y de cicatrización, hipertensión, eventos arteriales tromboembólicos importantes, disfunción cardíaca y proteinuria y falla renal. Esto ocurre en cáncer. Por supuesto, eso sí vamos a administrar pues frasco y medio varias veces a la semana o al mes al paciente, ¿no? Sin embargo, nosotros administramos muy poca cantidad.
y tenemos que ver que existe una barrera hematorretiniana que es doble, ¿no? Como lo conocemos, y que depende de su integridad, que depende de eso también la fisiopatología de las enfermedades que tratamos con antiangiogénico, y también depende de esto que se absorba y que pueda haber absorción sistémica. Y también depende de estos fármacos per se, de las características de estos fármacos químicas, como vamos a ver a continuación. Entonces, va a depender a la concentración sistémica luego de la administración intravítrea. Entonces, ¿qué cosa tenemos? El bevacizumab, hacer un anticuerpo completo, y luego de haber cumplido su función o no, y al ser humanizado, el organismo tiende a reciclar, a reutilizar. Entonces se reabsorbe sistémicamente mediante este receptor neonatal de facción cristalizable, lo va a reabsorber para reciclarlo. Entonces va a tener mayor absorción sistémica, por ejemplo, que ranibizumab, que es un fragmento, nada más, no va a tener mayor reabsorción sistémica, y el aflibercept, al no existir en la naturaleza, pero al estar anclado a una fracción cristalizable, va también a absorberse en parte. Y hay algunos estudios que nos dicen, por ejemplo, que la vida media in vitro es de bevacizumab de aproximadamente 9.8 días, y la vida media sistémica, luego de la administración intravítrea, puede ser hasta 20 días. La vida media de in vitro del ranibizumab es alrededor de 9 días, y la vida media sistémica menos de 2 horas. Como es un fragmento, circula y se va muy rápido. Lo mismo pasaría con el Biobu, con el brolucizumab, que es un fragmento y es más pequeño todavía, se queda mucho menos tiempo en absorción sistémica. Sin embargo, para aflibercept no he conseguido datos en humanos, pero estudios en conejos, que la vida media in vitro 3.6 días aproximada y la sistémica 5 a 6 días. Entonces, ¿por qué es eso importante? Aquí Avery en el 2017 nos publicó este estudio, que estos gráficos parecen difíciles de entender, pero son muy interesantes. ¿Por qué razón? Avery y colaboradores midieron la concentración sérica del fármaco, de diferentes fármacos anti-VEGF, luego de la administración intravítrea. Y entonces hicieron además en 3 grupos. El grupo A corresponde a pacientes con degeneración macular exudativa, el grupo B a pacientes con edema macular diabético y el grupo C a pacientes con obstrucción venosa, edema macular secundario, obstrucción venosa. Y encontró, y él aplicó, hizo las mediciones a las 3 horas, al día 1, día 3, día 7, día 28 de la primera intravítrea, y los mismos puntos de cortes de la tercera intravítrea. Y encontró cosas muy, muy interesantes. Esta línea punteada son las concentraciones mínimas que se pueden cuantificar. Por ejemplo, que bevacizumab sí es el que tenía más presencia sistémica en toditos los grupos, muy parecido. El que seguía fue aflibercept, y en el que era casi indetectable, menos de las concentraciones mínimas detectables en todos los grupos, fue el ranibizumab, por la razón que es una partícula. Entonces, si estamos suponiendo o estamos partiendo del supuesto que las complicaciones sistémicas pueden aparecer en función a la cantidad de este fármaco que se absorba sistémicamente, estaríamos diciendo, o podríamos decir, pues, que bevacizumab tiene más riesgo que aflibercept, que ranibizumab, aparentemente. Sin embargo, Avery también, dentro parte de ese estudio que hizo muchas cosas complicadas, él también quiso medir la concentración plasmática de VEGF libre. Luego de la administración intravítrea, los mismos grupos, degeneración macular exudativa, edema macular diabético, edema por obstrucción venosa, las mismas drogas, los mismos puntos de corte, y encontró que el que tenía más potencia para inhibir VEGF, donde había menos VEGF, era en aflibercept, seguido de bevacizumab, seguido de ranibizumab, muy parecido en los 3 grupos. Entonces, los riesgos relacionados a los efectos anti-VEGF, lo sabemos: efectos trombocíticos arteriales, ictus, strokes y más, muerte vascular inducida, que inclusive en los prospectos tanto de Lucentis como de Eylea de Estados Unidos lo dice, puede producir muerte. Efectos trombocíticos, puede producir muerte. En el prospecto que
que traen por estos lares no dice nada al respecto. El mismo Eylea, del prospecto aprobado por la FDA y que se da con los fármacos, dice, puede producir muerte. Por favor, nuevamente, a ver si apagamos los micrófonos, porque hay bastante interferencia. Gracias. Entonces, lo dice, pero no por estos lares no lo dicen los insertos de estos fármacos. Entonces, nuevamente, están relacionados a la concentración sistémica del anti-VEGF luego de la administración intravítrea, y aquellos pacientes con más comorbilidades sistémicas tendrían mayores riesgos sistémicos luego de la administración intravítrea. O sea, eso tenemos que tener cuidado. Entonces, si vemos que algunos estudios así brevemente en edema macular diabético, ya decimos que los pacientes con edema macular diabético ya tienen más riesgo de infarto y más riesgo de ACV que los que no tienen edema macular diabético. Entonces, ya por ende, solo por el hecho de tener edema macular diabético, ya tienen más riesgo para estas patologías. Y Avery también nos hizo en el 2016 un metaanálisis interesante comparando ranibizumab y aflibercept, o sea, Lucentis y Eylea, y encontró para riesgo de muerte un odds ratio pues bastante importante, ¿no? Y clínicamente, estadísticamente significativo. Sin embargo, otros metaanálisis por Sarvin y colaboradores encontraron que no era estadísticamente significativo. De todas maneras, es algo que está ahí y que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener cuidado. En obstrucción venosa, pues solo tenemos Bravo, Cruz y Vibrant que nos reportan sus mínimos o escasos casos que tuvieron en los grupos. Y para degeneración macular relacionada a la edad, aparentemente se habría incrementado stroke en los que tienen DMR neovascular, y se encontró menor riesgo cuando se compara ranibizumab presentemente la porfirina. Pero tenemos que ver algo, que los riesgos sistémicos y la estadística, el poder de un estudio, que es la probabilidad que se rechace la hipótesis nula y el número de sujetos y eventos, y el sesgo de selección, que es criterios de inclusión, exclusión, y la forma de recolección de la información. ¿Por qué menciono esto? Porque si yo quiero hacer un estudio donde lo que quiero buscar en mis personas control, en mi grupo control, está presente entre el 1, 2, 3%, que son los stroke, los símbolos, los eventos arterioembólicos, mi tamaño de muestra tendría que ser inmenso, tendría que ser muy, 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 muy grande. Entonces, es algo que quiero mostrarles brevemente. Si nosotros nos vamos a una calculadora de tamaño muestral, y yo quiero mostrarles, ¿por qué se fue? Ok, quiero mostrarles esta calculadora de tamaño muestral y quiero calcular para un estudio rate, digamos, un casos y controles que yo quiero hacer, y yo estoy asumiendo que mis riesgos son alrededor del 2%, 0.02%. El odds ratio mínimo a detectar, vamos a decir que quiero detectar una vez y media o a 2 veces lo que el riesgo, por ejemplo, para estas enfermedades. Casos y controles 1, 1, 0. Vamos a rellenar esto. Miren, quiero mostrarles el tamaño de la muestra que tendría que tener cada uno de mis grupos. 4,000 personas en cada grupo, lo cual hace que estos trabajos sean inviables. Digamos que mi odds ratio es 2, me baja a 1,200, ¿no? O sea, son cosas que se pueden hacer, pero para estos estudios que utilizan muchos fármacos, que utilizan, no sé si se llegó a ver la pantalla, pero bueno, que utilizan muchos fármacos, tiene que hacer muestras muy grandes, ¿no? Entonces, los riesgos sistémicos, existe evidencia plausible de que el bloqueo de anti-VEGF puede producir estos riesgos sistémicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener cuidado en aquellos pacientes que han tenido un TIA reciente, que han tenido un stroke reciente y un infarto en miocardio reciente. Y aquellos pacientes con secuelas de estas enfermedades también, no voy a andar poniendo por poner. He visto muchos casos de pacientes que están en cicatriz o en camino a cicatriz y están medio cuerpo y con su hemiparesia, su ACV, hipertenso volando, y que le siguen indicando antiangiogénicos. Y hay que tener cuidado también en los pacientes con edema macular diabético y obstrucción venosa de la retina, donde además de las comorbilidades asociadas existe daño endotelial importante, ¿no? Y no olvidar también pues que tenemos otros fármacos que podemos utilizar como los implantes de esteroides. ¿No? Los riesgos, procedimiento de inyección ya lo sabemos.
Renzo, no sé si está viendo mi pantalla, pero bueno. Bueno, Javier, todo Entonces, esto no se ve tu pantalla. ok, ¿ahora se ve la pantalla? No, tampoco. Qué raro. A ver, Se ha quedado colgada la déjame, pantalla en la calculadora. Cuando se estaba cerrando y se ha quedado colgada. y ya, ok, voy a poner reanudar función compartir, nueva fusión, PowerPoint, compartir, a ver, ¿regresó? Sí, ahora sí, ¿no? Ahora Ok. sí, ahora está tu pantalla. Ok, entonces ya habíamos hablado de esto, los riesgos por procedimiento de inyección ya los conocemos, no lo vamos a mencionar, pero sí quiero mencionar algo brevemente que son los riesgos oculares y el safety profile. Hablamos de numerosos estudios que han demostrado, ya lo sabemos, todos los estudios, estamos muy contentos con los antiangiogénicos, pero hay reportes de que pueden incrementar la atrofia geográfica en pacientes con DMRE, que también lo sabemos, y posibilidad de empeoramiento en isquemia macular en pacientes con EMD. Ya hemos visto que los antiangiogénicos son muchos más complejos de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando. Entonces, simplemente quiero que recordemos estas clases básicas de bioquímica de primer semestre de universidad. Cuando una célula es sometida a estrés, se incrementa la producción del llamado AROEs, de las especies productoras de oxígeno, todos los estrés oxidativo, y disminuye el potencial de membrana mitocondrial. Si este estrés continúa, este potencial de membrana mitocondrial va a disminuir más, va a haber liberación de citocromo C, activación de caspasas y nos va a llevar a la apoptosis. Esto pasa en una célula normal, en una célula sometida al estrés. Entonces, quiero mencionarles varios estudios de los que fue partícipe en el que hicimos in vitro con cultivos celulares, in vitro de células inmortalizadas, que no es lo mismo pues que trabajar en ex vivo o in vivo, pero nos dan idea del comportamiento de las células. Entonces, en este tejido celular de las células de epitelio pigmentario, el ARP19, que es un tejido inmortalizado de células de epitelio pigmentario, que en dosis clínicas no se afecta la viabilidad celular in vitro, en dosis mayores a las clínicas la viabilidad celular puede afectarse y hay cambios tóxicos sutiles en el potencial de membrana mitocondrial en dosis clínicas de algunos anti-VEGF. O sea, tenemos que tener en cuenta eso de las células en el RPI. Y cuando hacemos estos estudios sobre las células de Müller, utilizando este cultivo celular de las MIO-M1, que son las células de Müller inmortalizadas, vemos cosas interesantes, que hay cambios sutiles de toxicidad por aumento de producción de especies productivas de oxígeno, las famosas AROEs, disminución del potencial de membrana, inducción de apoptosis en diferentes anti-VEGF. O sea, no importa, o sea, no es que se libre el de marca, no es que se libra el off-label, no, prácticamente todos, inclusive a concentraciones clínicas. Y es más, cuando se hizo un estudio de expresión genética en estas células, se vio que además producen cambios en expresión de genes. O sea, los antiangiogénicos no son tan simples como parecen, induciendo a genes relacionados a estrés oxidativo y proapoptóticos. Este es un paper que recientemente ha salido publicado en Experimental AI Research y es interesante porque esto nos permite ver a futuro qué otras cosas podemos tener en cuanto a los pacientes. Entonces, recordar que VEGF no es solo lo que me está sangrando en el ojo, no es solo lo que me está haciendo sangrar en el vitrio, sino es un mecanismo muy complicado que tiene que ver con la supervivencia celular y que tiene que ver con muchas cosas dentro del ojo. ¿Cuál es el futuro de esto? Tratamiento personalizado, de repente relacionado al profile genético de cada paciente, le va mejor cuál o tal fármaco. Tenemos mucho más para ver en el futuro, ¿no? Pero mientras tanto, la recomendación de esta charla es que tenemos que tener en cuenta y mucho cuidado en aquellos pacientes pues, que tienen factores de riesgo, ¿no? Y tener mucho cuidado en la administración de los antiangiogénicos y hacer una administración concienzuda de ellos, ¿no? Como puse en la primera diapositiva, no porque tengo un martillo voy a pensar que todo es un clavo y voy a pensar que todo grosor macular voy a tratarlo con antiangiogénicos. Tengo que hacer un uso racional y apropiado de los mismos. Entonces, esto es todo lo que les quería comunicar el día de hoy. No sé si es que hay alguna pregunta. Estoy a su disposición. Javiercito, muchas gracias por la plática. Tenemos acá un colega que ha levantado la mano. Le voy a dar audio. No tengo el nombre, le estoy preguntando su nombre. Porque como te vuelvo a decir,
por respeto mínimo, empezó a poner nombre de No, parece que no. Ha levantado la mano, pero el Bueno, colega del Samsung Galaxy, ujú. no, me parece que no. Bueno, no pregunta. Ya está. En todo caso, hay algunas preguntas que te han hecho aquí en el chat. Hablando del perfil de seguridad sistémica, ¿tú tienes algún protocolo que utilizas para decidir no utilizar antiangiogénicos de manera general? Bueno, es complicado el decir no utilizar porque en muchos casos tenemos que poner riesgo-beneficio, ¿no? Tenemos un Correcto. paciente que ha tenido, por ejemplo, su stroke hace 2 meses, hace 3 meses, es ojo único, que está yendo de tener buena visión a 20-200 y además usa sus warfarina, sus clopidogrel, etcétera, porque tiene riesgo de tapársele cualquier vaso importante, pues hay que poner ahí en la balanza, ¿no? Y si es ojo único y hablando con la familia y diciendo vamos a ver, intentar cómo va y con una evaluación además con su cardiólogo, intentar y darle chance. Yo sí pienso que hay casos que hay que darles chance a pesar de poniendo por supuesto en la balanza, ¿no? Pero hay otros casos que, como te digo, que he visto pacientes, pues ya están en cicatriz, ya mayor efecto no les va a hacer el antiangiogénico. El riesgo que el antiangiogénico haga más mal que bien es mayor. Entonces, en esos pacientes sí hay que tener mucho cuidado y hay que saber decirles no, ¿no? Porque el paciente dice, y me ojo, me voy a quedar ciego. Dice, no, sí, ya está en cicatriz macular, ¿no? Y eso es algo difícil de hacerles entender a los pacientes muchas veces, que ya están en una cicatriz en un estado irreversible. Y si bien, pues muchas veces podemos decir, es mejor pues tener un cuentadedos que un movimiento de manos, si es un ojo único, definitivamente sí, pero si es que ya es una cicatriz totalmente formada, una cicatriz que ya pues no hay nada que hacer, por más que le pongamos antiangiogénico, ahí no va a ayudar en lo absoluto, ¿no? Claro que sí. Y otra pregunta que, digamos, de la misma pregunta anterior es, en el supuesto, en el mismo ejemplo de que tengamos un paciente que ha tenido un desorden o accidente cerebrovascular reciente, o un infarto al miocardio agudo, y como tú me dices, tiene un problema en su ojo único, vamos a ponerlo así, y tienes que decidir costo-beneficio, colocarle algún antiangiogénico. ¿Hay algún antiangiogénico por el que tú te inclinas más? O al revés, ¿hay algún antiangiogénico por el que no te inclinas? Bueno, es una respuesta, es una pregunta interesante, ¿no? Porque hablar de un antiangiogénico per se, ¿no? Ya hemos visto los diferentes estudios, nos dicen que no hay diferencia en el efecto, pues por lo menos en disminución del edema. Sin embargo, aparentemente para mí sigue siendo un poquito discretamente más seguro el aflibercept o el ranibizumab que bevacizumab. Sin embargo, si bevacizumab es lo único que tengo que para ponerle, se lo voy a poner, ¿no? Porque en algunos casos estamos negándole visión al paciente, ¿no? Estamos negándole el chance de poder mejorar algo de visión al paciente, ¿no? Por una cuestión básicamente económica. Correcto. ¿Sientes que ya hay evidencia suficiente o has revisado evidencia suficiente para considerar que existe riesgos sistémicos demostrados en el uso de antiangiogénicos a las dosis usadas intraocularmente? Como tal, que me limite y que me diga no los voy a usar, no, pero que me diga ten cuidado, tengo que tener cuidado en este o cual paciente, sí. Entonces, mis pacientes, tal como ya lo había mencionado y lo repito, en el que voy a tener mucho más cuidado son aquellos que son diabéticos, porque el daño endotelial ya está pues marcado en todos sus vasos del organismo, no solo en los de la retina, obviamente, ¿no? Segundo, en los que tienen obstrucción de vena y son jóvenes.
Tenemos un buen grupo menores de 50 años y muchas veces es, es su segundo periodo de obstrucción, el otro JP estudió y ya, ¿y qué? Y no los has estudiado, nadie los vio, qué cosa tienen de fondo, qué enfermedad sistémica tienen de fondo. Y eso es muy importante estudiarlo porque ellos ya tienen algún daño endotelial de fondo, ¿no? Y hay que descartar y buscarle ahí las enfermedades de coagulopatías, ¿no? Diversas enfermedades que hay que buscar junto con el internista, sobre todo si son pacientes jóvenes, ¿no? Y por supuesto, todos nuestros pacientes con degeneración macular que ya son mayorcitos, pues sí han tenido pues este riesgo de stroke, de IMA, ¿no? Ahora, muchas veces hay que tener cuidado porque el paciente nos dice, he tenido derrame, dice, ¿no? ¿Y qué ha sido? ¿Isquémico sangrado? Ah, no, se cayó y tuvo un derrame. Pues no nos cuenta ese como efecto arteriotromboembolítico, ¿no? O que no tuvo un aneurisma que le cliparon, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces hay que ver bien eso en el paciente, ¿no? O pacientes con infarto al miocardio y tener una comunicación con el paciente o con su médico tratante, el cirujano cardiovascular ya le puso los stents en su última arteriografía, está muy bien, está pasando todo muy bien, pues está controlado con sus medicamentos que modifican o que, como dicen los cardiólogos, ellos dicen que tienen una palabra, pues no es modificar el endotelio, pero es para, bueno, mantener el endotelio, dicen los cardiólogos. Bueno, en fin, entonces están tranquilos por ese aspecto, entonces puedo ponerle con seguridad o no a estos pacientes uno de los antiangiogénicos, ¿no? Ahora, si es un paciente como en todo lado que no se controla, que no viene, que viene a las 500, ¿no? Como son la mayoría de nuestros diabéticos, ¿no? En cualquiera de las prácticas, no solo la hospitalaria, sino también la privada, también son así nuestros diabéticos, pues hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Guillermo Barriga, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola Renzo, buenas noches. Hola Javier. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Javier, ha sido muy interesante tu charla. Y yo quisiera comentarte algo que hace mucho tiempo, creo que alguna vez lo hemos comentado con tono también, pero es algo que surge de lo que hemos vivido, ¿no? Fíjense, nosotros comenzamos a usar antiangiogénicos aproximadamente en el 2007, y antes del 2007, cuando no había antiangiogénicos, la mayoría no todas, las membranas neovasculares terminaban en atrofia macular, era la evolución natural de la enfermedad cuando no se usaba antiangiogénicos. Cuando mencionaste el tema de que pudiera ser que los antiangiogénicos produzcan atrofia macular o atrofia geográfica, en realidad es una observación real porque simplemente estamos viendo la evolución natural de la degeneración macular afectada por el uso del antiangiogénico. El antiangiogénico probablemente seca la enfermedad más rápido y aparece la atrofia geográfica que deberíamos ver más adelante, probablemente si hubiéramos dejado el curso natural de la enfermedad. Entonces yo como les decía, yo he estado revisando fotos que tengo, que heredé también del profesor Carbone y de otros profesores que teníamos ahí en la residencia. Y sí, pues es verdad, la mayoría de membranas neovasculares que correspondían a la degeneración macular relacionada con la edad terminaban en atrofias geográficas, casi todas, eso era inevitable. Lo que estamos viendo ahora, yo creo que no es culpa de los antiangiogénicos, es que hemos alterado la evolución natural de algo que va hacia la atrofia de todas maneras. De repente lo que hemos hecho, doctor, es acelerado la historia natural. Ya, acelerado yo sí aceptaría ese concepto, sí lo aceptaría, porque en realidad es una especie de aceleramiento porque secamos rápido la retina y luego lo que viene es lo que estaba previsto que iba a ocurrir, que era la atrofia geográfica. Entonces, bueno, pero si lo consideramos eso como un efecto colateral o indeseable, sí, pues, pero la ventaja es que muchos pacientes en esa transición a la atrofia geográfica conservan una visión útil un poquito más de tiempo que si lo dejáramos de su evolución natural, ¿no? O sea que sí estoy de acuerdo en que hay que tratarlo, pero yo no creo que sea culpa de los antiangiogénicos que evoluciona una atrofia geográfica. Es algo que iba a pasar de todas maneras. Y el otro punto que tú has mencionado mucho, y creo que viendo que hay tantos jóvenes escuchando,
Yo sí he tenido la oportunidad de ver pacientes que estoy inyectando y de pronto un buen día viene un familiar, el doctor le dio un derrame a mi mamá y se murió. Caramba. Y claro, nadie le echa la culpa al oftalmólogo, porque todo el mundo piensa que por viejito Todavía. le dio el derrame por viejito y nadie dice nada con respecto a los antiangiogénicos. Yo he tenido 2 casos de ese tipo que un buen día el familiar apenado, pero sin ninguna queja contra el oftalmólogo, porque el oftalmólogo lo trata bien y habla bien, pero caray, me queda la duda de si yo propicié ese derrame o no, porque en realidad, mira, estos pacientes yo los tengo en el hospital ya con 10, 12, 16 inyecciones y no, pues sí es posible que pueda haber algún efecto y creo que tenemos que comenzar a mirar eso, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto, ya para qué inyectar a alguien que no tiene posibilidades de mejorar su agudeza visual, no tiene sentido. Y frente a la posibilidad de que este producto le pueda causar un daño por hipertensión arterial o por trombosis, yo creo que vale la pena reflexionar un poquito, sentarse, esperar, conversar con el paciente y de repente nosotros mismos decir, ya no vale la pena inyectarlo, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho en realidad, Javier, y te felicito, ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias, doctor. Sí, Gracias, Guillermo. estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Barriga, pues deberíamos decir que si bien de repente no es el causante de la atrofia, sí es el causante de acelerarla de alguna forma, sí, le hemos acelerado, pero en general también, al menos en degeneración macular, si recordamos los diferentes estudios que hay de seguimiento de la vida real y de seguimiento de los pacientes, lo que al final estamos haciendo es solo comprarles a los pacientes un tiempo de visión, ¿no? Lamentablemente no les estamos garantizando que van a mantener permanentemente su buena visión. Si bien logran mejorar, como dicen los resultados, no las 15 letras, pero sí 9 o 8 letras, al pasado un tiempo, pasado un periodo, lamentablemente la visión va a volver a ser limitada, ¿no? O sea, de repente el antiangiogénico lo que nos está permitiendo es comprarle un poco de visión a los pacientes, por lo menos con degeneración macular relacionada a la edad. Ahora, Laura, lo que usted dice, doctor, de sus pacientes que ha tenido con stroke y que, bueno, pues aparentemente no se puede saber si está relacionado o no. Hay una cosa que muchas veces los médicos nosotros no hacemos, no queremos hacer, no sé si por qué razón, pero es reportar estos efectos secundarios, ¿no? Entonces, si yo he tenido, por ejemplo, una endoftalmitis, reportar al comité farmacológico. Uno dice, no, ¿cómo voy a, qué roche, no? Qué vergüenza, ¿qué van a pensar del servicio que está teniendo endoftalmitis y no sé? No, pero hay que hacerlo, ¿no? Porque es la cuestión correcta de saber cuáles son al final los efectos adversos que tenemos por estos fármacos. O si he tenido un stroke que puede estar relacionado o no, también reportarlo, ¿no? Ahora, definitivamente eso no es para el dedo acusatorio y decir, usted oftalmólogo, ahora doctor Barriga, usted va a testificar porque su paciente tuvo el stroke, ¿no? Pero sí es verdad, yo también he tenido un caso que lo presenté un día en la sociedad de un paciente joven, menos de 50 años, con obstrucción venosa, que al final descubrimos pues su enfermedad de fondo y que hizo un stroke al día siguiente del antiangiogénico. Y no sabíamos si era por su hematocrito porque tenía una policitemia, no sabíamos si era porque tenía por el antiangiogénico o por todos los demás factores de riesgo que tenía, ¿no? Entonces es importante ver a nuestros pacientes, no solo desde el punto de vista oftalmológico, sino sistémico también. Javier, tú trabajas para un hospital general y además que tiene una población de pacientes prematuros. Sé que no es, digamos, el campo de trabajo directamente tuyo, pero ¿tienes alguna opinión respecto al perfil de seguridad de antiangiogénicos en retinopatía del prematuro o en población pediátrica? Bueno, recientemente con la doctora Gordillo, que no sé si está en el auditorio, me gustaría que si está en el auditorio, a ver si nos pudiese ilustrar más al respecto. De la doctora Gordillo, pues hemos puesto una serie de inyecciones intravítreas en neonatos con retinopatía de la prematuridad, ¿no? Pero aquí nuevamente hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Tenemos un neonato que está pues con el riesgo de quedarse ciego, ¿no? De ser ciego prácticamente de nacimiento,
o tenemos el chance de, a pesar de los posibles efectos secundarios que tenga, pues permitirle a este niño en algo recuperar o en algo la visión, ¿no? Ahora, la dosis que se inyecta es mucho menor, ¿no? Se inyecta un quinto de lo que inyectamos en el adulto, ¿no? Y de todas maneras, sí sería interesante revisar. No he hecho la revisión de los papers, pero no sé si hay algún oftalmólogo, pediatra, la doctora Gordillo o alguien que en el auditorio que de repente nos pueda ilustrar al respecto. Pues creo que no. Creo que no tenemos ningún oftalmólogo o pediatra por ahí. No, creo que no. En todo caso, hay una pregunta interesante que es un poco repetir la pregunta vista desde otro modo. Te preguntan por acá si tuvieras que dejar completamente de lado el tema económico, o sea, si pudiéramos ponernos, si tuviéramos que sacar el tema del dinero, digamos, entonces, el antiangiogénico que tú comenzarías para tu persona, Javier, ¿cuál sería? Para mi ojo, a ver, depende, ¿no? Ok, bueno, yo creo que en los pacientes diabéticos debemos guiarnos en algo, pues, aunque es muy controversial, el bendito protocolo eteno, pero debemos guiarnos por eso iniciaría con aflibercept de acuerdo a la agudeza visual, ¿no? Pero en degeneración macular, yo le daría el chance al bevacizumab, teniendo en cuenta que yo sé que en algún momento voy a tener que hacer switch. Y tener en cuenta eso, ¿no? Porque sabemos que nuestros pacientes a cierto número de inyecciones dejan de funcionar y vamos a tener que hacer switch. Entonces, iniciaría con bevacizumab para luego hacer un switch a aflibercept, por ejemplo, ¿no? Y en los de obstrucción de vena iniciaría yo creo que también con aflibercept, pero en degeneración macular iniciaría con bevacizumab dándole chance a hacer el switch después a aflibercept, ¿no? ¿Y cómo responderías tú la misma pregunta, Renzo? ¿Cuál iniciarías tú si no? Basado en la evidencia, digamos, y si tuviera que ponerlo a todos, digamos, en el mismo tapete, no me preocuparía tanto por el perfil sistémico, digamos, pensaría que en todo caso el riesgo es muy parecido, o sin diferencia estadísticamente demostrada entre los tres antiangiogénicos, pero sí utilizaría el aflibercept por la razón de que el aflibercept originalmente salió con un perfil de que tenía un tiempo de acción un poco mayor. Si bien es cierto, después se demostró que no era tan cierto, digamos, ese intervalo de mayor acción, de todas maneras, me parece que es el que podría manejarse mejor, por ejemplo, para un treat and extend. Ese sería, digamos, lo que yo haría por mí. Y a raíz de esa pregunta, te pregunto y le pregunto a todos en el auditorio en general, porque la verdad es que no tengo una respuesta clara. Hay una pregunta de la doctora Laura Echeverry que pregunta por qué Avastin no ha sido aprobado por FDA. Eso es muy interesante, ¿no? Pero sabemos pues que Avastin y ranibizumab tuvieron el mismo origen, ¿no? Y yo no sé por qué razón, ¿no? Sería cuestión que alguien lo presente. De repente la doctora se anima a hacer un par de clinical trials separados, independientes, multicéntricos, ¿no? Y de repente puede conseguir su aprobación, ¿no? Pero sería algo interesante, ¿no? Sabemos, pues, que nuestros amigos en el país del norte, el interés que prima número uno es comercial, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las razones que hay que hacerlo con todas sus letras. Y eso quedó más que demostrado cuando nació el Saltrap, cuando apareció el Saltrap. Y la misma compañía pidió a la FDA que los protegiera. Y la FDA los protegió añadiendo esa partícula CYP aflibercept y cambiando el nombre y cambiando la formulación. De tal manera que es cómo le metes eso con tanta osmolaridad, con pH tan ácido al ojo, le vas a malograr el ojo, ¿no? O sea, para protegerse de que no sea un nuevo Avastin. O sea, eso está más que claro de momento, ¿no? Pero sería interesante, ¿no? De repente nos animamos a hacer por ahí uno de esos clinical trials. Decías tú que en tu experiencia hospitalaria has encontrado que un porcentaje nada despreciable de pacientes después del uso de Avastin
terminan haciendo alguna forma de tolerancia, digamos, al fármaco de no respondedores. o de no respondedores. Y Así entonces es. hay una pregunta acá que dirían, si tuvieras que hacer switch, porque hay una teoría que dice que al ser el ranibizumab muy parecido, vamos a decir, molecularmente al beva, Así es. y más Ajá. bien la CEP es muy diferente, estaría justificado, digamos, desde ese punto de vista, hacer switch Hacer el primero switch a aflibercept. a Flivercept. Ajá. Mi pregunta es, ¿tú compartes esa idea o te es indiferente cuando tienes que tomar la decisión de hacer switch para cualquiera de los otros dos antibióticos? No, si uno se pone a pensar desde el punto de vista molecular, yo digo, le estoy dando prácticamente lo mismo, le estoy dando un pedazo de Avastin, porque eso es lo que es Lucentis. Lucentis es un pedazo de Avastin, ¿no? Es un fragmento es un pedacito de Avastin, ¿no? Y que es lo que le estoy dando, ¿no? Entonces, yo apostaría, y es justo lo que hemos hecho en salud cuando hemos hecho el protocolo para pedir que nos autoricen el fármacos para los no respondedores, que llegan a ser entre el 20 al 30% según la literatura, que nos autoricen por esa razón el aflibercept. Sin embargo, y eso lo he visto durante mi fellow, se hacía el switch indistintamente de Lucentis a aflibercept, de aflibercept a Lucentis o a bevacizumab. O sea, tiene que ver de alguna manera, si bien no está bien descrito o bien dicho hablar de taquifilaxia, porque cuando hablamos de taquifilaxia es que hay saturación de receptores, ¿no? O sea, no es un concepto, hablamos del punto de vista farmacológico, bioquímico como tal, ¿no? Porque no es que estamos hablando de saturación de receptores, ¿no? Pero sí juega al respecto, porque he visto pacientes de aquellos que se ponen las inyecciones mensualmente, es que no los tenemos acá, pero en Gringolandia hay un montón, ¿no? Que hacían este switch. Y dejaba de funcionar a Elías, iban a Lucentis, dejaba de funcionar a Lucentis, iban a Avastin, dejaba de funcionar a Avastin, regresaban a Elías y así han estado felices por muchos años de los años hasta que San Pedro se los lleve, ¿no? Pero o el coronavirus, ¿no? Pero eso creo que es indistinto. Ahora, si hablamos, si me preguntas a mí de algún tipo de raciocinio, ¿no? ¿Por qué no haría un switch a Lucentis, ¿no? Si yo tengo que justificar una compra que es cara para una institución, etcétera, me puede alguien adjudicar y decir, está usted indicándole un pedazo de la otra medicina, ¿no? Entonces, ¿por qué no le damos otra medicina diferente que pueda cumplir las mismas condiciones? Entonces, por ese lado sí apostaría por el aflibercept, por el Eylea, ¿no? Tenemos otra pregunta del doctor, o comentario del doctor Guillermo Barriga. Dame un segundo que lo estoy... No logro. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Puedes intentar activar tu audio, por favor? Ahí va, listo. Listo. Sí, yo quería comentarles algo cuando hablaban sobre qué elegir si tuviéramos que liberarnos del aspecto económico y mencionaron a los especialistas, a los pediatras, a los oftalmólogos pediatras. Yo hace un tiempo conversaba y también lo escuché en algún congreso. Ajá. Que el ranibizumab tiene una mejor acción en el niño porque se queda en el ojo y casi no hace efecto sistémico. Por lo tanto, si en los niños, en los prematuros, tuviéramos que elegir al margen del precio de lo que va a costar, qué darle, ranibizumab podría ser mejor por esa razón, ¿no? Porque se queda en el ojo y tiene menos efectos sistémicos. Y creo que es lo que presentaste tú también en una de tus gráficas, Javier, si no me equivoco, ¿no? Entonces, claro, ese dato sí sería importante a tomar en cuenta si que se pudiera elegir para los recién nacidos prematuros un medicamento antiangiogénico, el mejor sería ranibizumab. Así es, porque se queda menos tiempo sistémicamente al hacer un fragmento. Eso sí es verdad, el Lucentis se recicla toda la molécula de toda la inmunoglobulina, la Eylea se recicla la fracción cristalizable de este Frankenstein que han armado en el laboratorio, pero en el ranibizumab, en el Lucentis no se recicla nada, simplemente se elimina, ¿no? Entonces, por ese lado sí estoy de acuerdo con el doctor Barriga que de repente en los niños, pero estamos conjeturando, ¿no? Porque todo esto tendría que demostrarse en un clinical trial, ¿no? Pero de repente en los niños, en los neonatos, podría ser más seguro el ranibizumab Lucentis. A ver, el doctor César Atencia quiere hacerte una pregunta. Doctor, buenas noches.
Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Muy interesante la charla. Soy retinólogo de acá de la ciudad de Cartagena, Colombia. Y quería básicamente completar. Efectivamente, una de las causas por las que definitivamente no tenemos hablado por la FDA el bevacizumab es efectivamente un tema económico en gran parte, pero hay otras cosas, o por lo menos otra causa que sé, adicionalmente quería simplemente compartirlo un poco, y es que el bevacizumab inicialmente fue avalado con una orientación hacia cáncer de colon. Entonces no fue creado propiamente para un fin de retinología y por ende no habría ningunos estudios que tampoco adicionalmente a esto, desde el punto de vista económico, no les era rentable, y más si es de la misma casa comercial de una competencia. Entonces, todas estas cosas hacen que realmente hoy por hoy no creo que lo vayan si ya en este momento ya no lo hicieron, sobre todo porque ya están a punto de finalizar las vigencias de las patentes de las otras, ¿no? Eso también es otro tema que viene ahí en boga, y ahí va a haber una batalla financiera muy, muy interesante. Por otro lado, hay algunas cosas que son que han comentado, me parecen muy interesantes, pero efectivamente hay ciertos controversias, ¿no? Y es de hecho lo bueno que hace las discusiones. En primera instancia, la parte del switch. Yo, a título personal, a título César Atencia, y por estudios, no considero un switch entre Lucentis y Aflibercept. La verdad, no hay una superioridad entre los dos. Sí, tal vez entre bevacizumab, y me imagino, sobre todo porque es una de las moléculas que utilizamos mucho en la práctica de la clínica particular y privada por costos, y es lo que de pronto nos podría hacer que podamos hacer un switch en algún momento, pero definitivamente, por lo menos en Colombia, nuestro sistema de salud nos avala lo que está avalado por el INVIMA, lo mismo que FDA, y sería Aflibercept y ranibizumab. Entonces, por ese lado, en nuestra práctica, desde el punto de vista médico, no tenemos mucho en esa cuestión de switch. Con respecto, obviamente, a la parte de la dexametasona, implante sostenido, liberación sostenida, sí, obviamente cada vez lo tenemos más en mente, cada vez nos demoramos menos en hacer un switch a dexametasona, y sobre todo en donde tiene su utilidad, pero sí, muy interesante. Y con respecto a la parte de los niños, también quería comentar, efectivamente, si bien se está actualmente un protocolo y se está alargando un estudio para Aflibercept en retinomatía de la prematuridad, creo que la parte de la mayor vida media intravítrea y poca sistémica es un plus muy importante que le da la ranibizumab en este momento, hoy día, obviamente hasta que los estudios hablen, como muy bien decía Javier. Y bueno, nada, era simplemente eso. Muchas gracias. César, muchas gracias. Okay. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, pues no nos debemos olvidar que en edema macular diabético debemos actuar pronto si es que hay no respondedores, ¿no? Y hacer el switch apropiado, ¿no? Y definitivamente el Dex implante es una opción excelente para hacer switch, ¿no? Para edema macular diabético y edema macular secundario a obstrucción venosa. Lamentablemente es muy caro en nuestro medio. Para ir terminando, porque la plática no solamente estaba dirigida a seguridad sistémica, sino también habías hablado algo de seguridad ocular. Y entonces vamos a hacer como una especie de respuesta rápida. Cuando tú realizas antiangiogénicos basados en el protocolo que sigues en el hospital y también en el protocolo que sigues en tu práctica privada, ¿pones parche o no pones parche? Sí ponemos parche. Sí ponen parche. ¿Usan antibiótico post-inyección o no usan antibiótico? Sí, se usa. Sí uso. Seguimos, digamos, en la línea de seguir utilizando... Conservadora. Conservadora, el antibiótico. Conservadora, porque los estudios nos dicen, ok, no antibiótico, pero yo veo a muchos de mis pacientitos con sus manitos bien limpiecitas, que se van a un lugar no tan limpio, 2 horas y media en un transporte público, sin parche y sin antibiótico, ¿no? Entonces son cosas que de repente me hacen ser un poquito conservador, ¿no? Tal cual. ¿Antibiótico antes de la inyección, preparatorio o no? No, solo iodopovidona. Antibiótico antes de la inyección si es alérgico a la iodopovidona. Externo, clorexidina, y antes de la inyección una gota de antibiótico, pero solo externo clorexidina, no clorexidina
conjuntival, para no, solo externo, y antibiótico antes en los alérgicos o en los que dicen que son alérgicos a la yodo povidona. Y esto te lo hacía porque había una pregunta del doctor Escobedo que preguntaba si consideras tú que el tratamiento, por ejemplo, con análogo de prostaglandinas, debería suspenderse en el periodo alrededor de la inyección. No suspenderse, pero sí hay que tener cuidado porque he visto durante mi fellowship 2 casos y acá en mi práctica del hospital un caso de fluido subretinal por nada nos indicaba una fuente ni el angio ni nada de origen del fluido subretinal, excepto que era usuario crónico de análogo de prostaglandina, ¿no? Lo suspendimos y a ver cómo se reabsorbió todo ese fluido, ¿no? Inclusive ya por ahí le habían dicho serosa, le habían querido hacer láser amarillo, y entonces no lo suspendería, pero sí tener cuidado, obviamente, en aquellos fluidos subretinales que aparecen en usuarios crónicos de análogos de prostaglandina, ¿no? Porque sí está descrito y no es muy común, pero sí se presentan los casos de fluido subretinal posanálogo de prostaglandina. Javier, muchas gracias por tu presentación, ha sido muy ilustrativa, la verdad es que nos hemos pasado la hora porque este tema da para más y además siempre es un tema controversial. Agradezco al auditorio que ha tenido la gentileza de participar y te dejo para que cierres la charla. No, más bien a ti, Renzo, muchas gracias por la invitación y bueno, pues también invitarlos que estamos haciendo, el Hospital Rebolate también está haciendo charlas, por ahí están los links y bueno, yo sé que todo el mundo está haciendo charlas últimamente, ¿no? Pero pues ¿qué nos queda en la cuarentena, no? Y ahora sería interesante ver algo, ya que dice que nuestro amigo coronavirus daña endotelio, ¿no? ¿Cómo va a estar este efecto de endotelio en nuestros diabéticos, en nuestros pacientes que usan anti-VEGF? Creo que tenemos un temita para ir ver en el futuro, ¿no? Yo creo que el futuro próximo tenemos que tener el coronavirus por ahí también en cuenta. Bueno, Sí, muchas gracias, Renzo, por la invitación. Para hacer el cherry correspondiente, el doctor Milton Maldonado Reynoso, peruano que actualmente De reside la en México, luz. de la luz, nos va a dar la plática coronavirus y el ojo la próxima semana. Ya les estaremos haciendo Genial. llegar el link y además no olvidar esta semana la plática con el doctor Gallegos y la doctora Dolce de España es a las 2 de la tarde. Ok, genial. Fuerte abrazo, hasta luego. ¿Listo? Gracias.